El día de hoy, bien, nuevamente muy buenas noches con todos. El día de hoy vamos a culminar eh, nuestro curso con una de las clases más interesantes que podemos tener con respecto a inversiones eh, de manera actualizada, ¿de acuerdo? El día de hoy vamos a poder conversar, ¿no? Aprender, debatir un poco acerca de lo que son las inversiones que no son proyectos, pero que sí están dentro del marco normativo como inversiones, ¿de acuerdo? ¿Por qué digo esto? Porque en el anterior sistema de inversiones, el denominado SNIP, no se encontraban estas inversiones dentro del marco normativo, ¿no? Dentro del alcance de lo que podíamos nosotros utilizar recursos de inversión para las inversiones que son inversiones de optimización, ampliación original, reposiciones y rehabilitaciones, ¿no? Eso no estaba dentro del anterior marco normativo, ¿sí? Por tanto, no se podía gastar dinero en el ámbito del sistema de inversiones peruanos anterior, el SNIP. Sin embargo, a partir del año 2016, diciembre del año 2016, digamos, con la promulgación del decreto legislativo 1252, ampliamos nuestro marco normativo y nos permiten ahora sí poder hacer inversiones que no son proyectos, pero que sí son reconocidas como inversiones, eh, de tal manera de que podemos invertir en las unidades productoras de servicios públicos, hacer inversiones para optimizarlas, para ampliarlas, para hacer reposiciones de equipos, equipamientos, mobiliario, hardware, software, vehículos, también contratar o tener a personal especializado que brinde los servicios, procesos, procedimientos, ¿de acuerdo? Y también para hacer reposiciones de equipos, como les digo, y rehabilitaciones, ¿no? Mejorar, volver al estado original las infraestructuras existentes, previamente existentes, dentro de las unidades productoras de servicios públicos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a aprender ahora a reconocer, proponer, a gestionar, a identificar cuáles serían las mejores inversiones dependiendo de cuál es la necesidad que identificamos y cuál es justamente producto de este diagnóstico. Esta palabra es vital en lo que son inversiones públicas, diagnóstico, ¿de acuerdo? De acuerdo al diagnóstico, nosotros vamos a tener la capacidad como especialistas en inversiones en determinar cuál sería el tipo de inversiones que nos correspondería proponer para poder empezar digamos, estas inversiones, este proceso de inversiones de la cual nos va a llevar a cerrar las brechas. ¿De acuerdo? Entonces, un poquito. Uno de los títulos que tiene la presentación del día de hoy es Acelerando las inversiones luego del COVID-19, entre paréntesis, IOARS, ¿no? Vamos a ver cómo se realiza la elaboración y la ejecución de inversiones que no son proyectos de inversión pública, ¿sí? Entonces, para esto vamos a trabajar sobre lo que es, bueno, el marco legal que tenemos en Invierte. Ya sabemos, las IOAR se basan en el decreto legislativo 1252, el mismo que hemos estado hablando todo el curso. Su reglamento es el mismo, el 284-2018, que es el actual reglamento vigente. La directiva que nos sirve para llevar adelante las CORs es la misma directiva general, la 001 del 2019, publicada el 23 de enero del 2019, ¿de acuerdo? Perdón. Adicionalmente, hay otras normativas interesantes que también ayudan un poco para que podamos ver cuál es
son las características, definiciones, procedimientos, casuística, cómo utilizar. Tenemos entre estas las dos que fueron aprobadas inicialmente por la resolución directoral 004 del 2019, ¿de acuerdo? ¿No? Esta resolución 004 del 2019 fue aprobada el 28 de septiembre del año 2019 y se aprobaron dos documentos en ese día, ¿no? Ese día se aprobaron dos documentos. Uno de ellos fue la Guía General para la Identificación y Formulación, ¿no? La Guía General para la Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública. Y el segundo documento aprobado por esta misma resolución directoral 004 fueron los lineamientos IOR. ¿Sí? Entonces, luego también se emitió la resolución directoral 005, pero esto ya es del 2020, donde se emitieron también otra directiva que fue con respecto a las IOR de emergencia. ¿Sí? Y vamos a ver ahí las diferencias entre tipos de IOR. Bueno, después en el marco del Invierte han habido otro tipo de actualizaciones, mejoras, que tienen que ver con lo que es la metodología BIM, los lineamientos BIM, los lineamientos de los proyectos especiales de inversión pública, todo lo que tiene que ver con este nuevo paradigma que viene hacia futuro, que viene en camino, que se están analizando para ver cuáles son los mejores procedimientos, las mejores alternativas, el lineamiento PIP, donde se va a manejar este triunvirato, ¿no? De PMOs, Project Management Offices, ¿no? O Project Management Office, BIM, Building Information Modeling, ¿ah? Y lo que son los contratos colaborativos, ¿no? Este triunvirato es el que va a funcionar de acá a algunos años como respuesta a muchas de los principales problemas, errores, trabas que tenemos cuando estamos eh, transitando por estos procedimientos de inversiones en la gestión pública. ¿Sí? Bueno, también se aprobaron algunas disposiciones como la incorporación progresiva del BIM, del Building Information Modeling, en la inversión pública eh, en el 2021, ¿no? Ahora, recordemos un poco cuál es el marco de intervención de las inversiones, ¿no? Acá vemos, ¿ya? Que las inversiones públicas en el marco de Invierte, justamente, son intervenciones temporales de dos tipos, de proyectos de inversión, que vamos a gestionarlos, desarrollarlos a través de las famosas fichas, ¿no? La ficha técnica simplificada, estándar, de baja y mediana complejidad, las especializadas, ¿no? Y por otro lado tenemos las IORs, que las IOR, ¿no? Las inversiones de optimización, ampliación marginal, reposiciones y rehabilitaciones. Tenemos 4 tipos de IOR, solo 4. No existen más, ¿de acuerdo? Solo 4. Las inversiones IOR de optimización, de ampliación marginal, de reposición y rehabilitación. Son 4 tipos. Dentro de esos 4 tipos, solamente uno de estos 4 tipos de IOR, la IOR de ampliación marginal, tiene a su vez 4 subtipos, ¿de acuerdo? De ahí paramos de contar. No existen más tipologías normativas de IOR, ¿ya? Y bueno, en general, los proyectos de inversión vienen a ser inversiones de una complejidad baja, mediana o alta, ¿no? Cuando hablamos de inversiones de alta complejidad, tiene que ver con inversiones que son inusuales, combinado con inversiones con un alto valor, una alta necesidad de recursos financieros, ¿no? Y bueno,
en lo que estamos viendo acá, por ejemplo, en las IORs, para poder para poder inscribir las IORs en el banco de inversiones, que es el aplicativo web, que sirve para la gestión administrativa, de seguimiento de las inversiones, se utilizan en general, de manera genérica, vamos, con una primera manera de matricular estas IORs, como IOR propiamente dicho, que dicho sea de paso también podemos utilizar formatos 5, el 5C, el 5B, perdón, el 5B para matricular ideas de IOR, así como tenemos el 5A que sirve para matricular ideas de proyectos, ¿de acuerdo? Luego ya cuando vamos a el tema de la inversión es mucho más firme y está avanzando, podemos matricular estas inversiones IOR utilizando el formato 7C, ¿de acuerdo? Y utilizando el formato 7C podemos matricular alguna de estas 4 tipos de inversiones que hemos comentado. Las inversiones de optimización nos van a servir para realizar inversiones menores, ¿de acuerdo? Para hacer más eficiente la oferta que ya existe, ¿de acuerdo? Después las inversiones de ampliación marginal, como les he comentado, tenemos cuatro tipos dentro de la que es inversión de ampliación marginal, ¿sí? 4 subtipos. Tenemos la inversión de ampliación marginal de servicio, la IOR de ampliación marginal de edificación u obra civil, la IOR de ampliación marginal para la adquisición anticipada de terrenos, y también tenemos la IOR de ampliación marginal por liberación de interferencias, ¿no? Entonces, igualmente, después tenemos las inversiones de reposición, las IOR de reposición, que sirven para reemplazar, cambiar un anterior por uno nuevo, ¿no? Es un reemplazo, la reposición es un reemplazo de activos que han superado o que han terminado la vida útil, ¿no? Y tenemos que conversar el día de hoy qué tenemos, qué entendemos por vida útil dentro de lo que es la gestión pública en el Perú, ¿sí? Eso es muy importante para que ustedes puedan tomar la decisión de decir, ¿va con reposición o no va con reposición? ¿Cuál es el criterio? Terminó su vida útil. ¿Y qué es vida útil dentro, para un activo estratégico dentro de lo que es la gestión pública peruana, ¿no? Ese es un tema muy interesante que vamos a dilucidar el día de hoy. Y bueno, y el cuarto tipo de IOR de rehabilitación son inversiones destinadas a la reparación, ¿no? De infraestructura dañada o para reparar equipos mayores, ¿sí? Entonces, la inversión de reposición es una compra, un reemplazo de algo que ya terminó su vida útil por otro nuevo, totalmente es una compra, una adquisición. O sea, reponer es comprar algo completamente nuevo. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, no podemos utilizar dinero de inversiones, dinero de invierte, dinero que está destinado para inversiones, para reparar maquinaria, equipos, vehículos. O sea, reparar no, sino la reposición es comprar uno totalmente nuevo por algo que ha terminado su vida útil. Entonces, dinero de inversiones no puedes usarlo para hacer eso. Pero puedes reparar, arreglar, claro, pero con dinero de gasto corriente, no con dinero de inversiones. ¿Ya? Y se utiliza, tienes que conseguir dinero de gasto corriente y utilizar las cuentas de gasto corriente, que son distintas a las cuentas de inversiones. ¿Sí? Entonces, por eso, quien está en el marco de las inversiones, quien está dentro de lo que son las direcciones de planeamiento y presupuesto, tiene que tener todos estos conceptos y hacer una adecuada administración estratégica financiera estatal, de gestión pública estatal, porque tiene que manejar sus herramientas de gasto corriente como sus herramientas de inversión pública. Y eso es mucho decir, ¿sí? No,
no conocemos, o sea, hay poca gente que maneja en ese nivel las inversiones públicas, ¿sí? O mucha gente tiene miedo también por desconocimiento básicamente, de hacer uso de los recursos, ¿no? Eso puede ser quizás una de las razones por las cuales año tras año, perdón, instituciones del Estado de todo nivel devuelven dinero. Una vergüenza total eso, ¿no? Teniendo las necesidades que hay, habiendo el dinero, que instituciones públicas devuelvan dinero por falta de ejecución del presupuesto, tanto de gasto corriente y peor de inversiones. Una vergüenza total, ¿no? Eso no debería estar pasando, ¿sí? Y esa es capacitación, esa es capacidad de gestión de las personas, de los líderes que deben estar viendo esos temas. ¿Están de acuerdo conmigo? Bien, ahora tenemos que trabajar sobre la definición de IOR. Eh, Aunque no queramos, tenemos que aprender a conocer, tenemos que aprender a dominar esta definición de IOR. ¿Por qué? Porque es la que nos va a permitir tomar decisiones sobre qué tipo de inversión es la que vamos a recomendar como especialistas de inversiones para lo que nos han contratado, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es una IOR? La normativa nos indica que una IOR es una intervención puntual sobre uno o más activos estratégicos que integran una unidad productora de servicios públicos en funcionamiento. Ahora, qué interesante definición, profesor. Bueno, su definición me ha dejado en el aire. ¿Por qué? Porque me habló de activos estratégicos, me habló de unidades productoras y son más conceptos que no dominamos, ¿sí? Entonces, a partir de la existencia de la CIOR, justamente para poder hacer posible las intervenciones en inversiones con IOARs, se tomó la decisión de cambiarle el nombre a los proyectos en funcionamiento. Proyectos en funcionamiento, ¿no? Los proyectos en funcionamiento resulta que, si los pensamos bien, ya no son proyectos. ¿Por qué? Porque ya son realidad, ¿no? ¿No? Son realidad, no son proyectos. Y por tanto, ya no deberían seguir llamándose, ya no debería seguir llamándoseles proyectos. Entonces, nombre que se ha propuesto y el nombre que está utilizándose en la normativa peruana es Unidad Productora de Servicios Públicos. Este es un nombre totalmente aleatorio, no, bueno, aleatorio, digamos, es subjetivo, ¿no? Es un nombre subjetivo que se le ha dado en la normativa peruana. Dios sabe cómo le llamarán a los proyectos en funcionamiento en Argentina, en Chile, en Islandia, en Japón, en Nueva Zelanda, ¿no? Entonces, esto es algo que lo hemos inventado, de repente lo hemos seguramente eh, utilizado de alguno de estos países, ¿ok? No sé realmente de dónde lo han tomado, pero es un nombre que podría ser podríamos decir cualquier otro nombre al nombre de los proyectos en funcionamiento, que acá se le da el nombre de Unidad Productora de Servicios Públicos. ¿Por qué? Porque los proyectos, así como les he dicho del primer día de clases, su objetivo, su inicio, su fin, es dar servicios públicos, ¿sí? Hacer inversiones, hacer proyectos, no significa, escuchen bien esto, lo voy a decir de principio a fin, desde el inicio de la primera clase hasta la última, no significa hacer infraestructuras, obras civiles. Hacer proyectos no es solo eso, ¿de acuerdo? No podemos pretender decir que hacer inversiones es solo hacer construcciones, de cualquier tipo, de obras civiles. No es eso, ¿de acuerdo? Entendamos de una vez por todas y reforcemos con el nombre que les estoy dando en ese momento, que para que se convenzan realmente que no es un invento de su profesor Eduardo Ulloa González, ¿no? Los proyectos son unidades productoras de servicios públicos y así está la normativa actualizada, ¿sí? Entonces,
Pero para poder hacer una inversión de estos 4 tipos que he comentado, estamos viendo que tenemos que hacer intervenciones puntuales, definidas, ¿no? Estructuradas, ¿no? Sobre uno o más activos estratégicos, sobre uno o más componentes del proyecto. Recuerden también que hemos hablado también a lo largo de todo el curso de que los proyectos tienen 3 componentes, 3 eslabones de la cadena de valor de la inversión pública, ¿no? El componente de infraestructura en un ámbito de cobertura, el componente de acceso o servicio, ¿no? Donde estos equipos, equipamientos, hardware, software, vehículos, trabajan de manera conjunta con esta infraestructura dentro de un ámbito de cobertura, dentro de un territorio, para brindar servicios que deben ser utilizados y apropiados por la población para mejorar, ¿qué cosa? Su calidad de vida. ¿Para qué? Para que esas personas puedan lograr un sentido de trascendencia por el paso a través de este viaje en el cual todos estamos en este momento y en el cual agradezco poder estar sirviéndoles en ese momento de facilitador desde el punto de vista de la inversión pública en esa parte de su viaje, que es la vida, ¿sí? Entonces, eso es, ¿de acuerdo? Esa es una IOAR, ¿ya? Pero ahora, vamos a hablar un poquito más ya detalladamente. También las IOAR, bueno, las definiciones de IOAR han eh, continuado siendo más específicas, ¿de acuerdo? Y por ejemplo, ya se indica de que estas inversiones de IOAR sirven, por ejemplo, para adaptar el nivel de utilización de la capacidad actual de una unidad productora, de modo que se logre alcanzar una capacidad óptima en términos de calidad, ¿de acuerdo? Y de niveles de servicio, incluyendo o pudiendo incluir la absorción de cambios menores en la demanda o servicio, ¿sí? Entonces, mucho de, muchas de las IORs nos permiten incrementar la demanda al hacer las inversiones, pero tenemos límites con el tema de IOR. No podemos incrementar de una manera ilimitada. Por ejemplo, para lo que es optimización, tenemos el límite de 20% en términos de cantidad de usuarios o 20% en términos de productividad o productos. Hasta 20% podemos incrementar nuestra unidad productora de servicios gracias a una inversión de optimización. 20.5, 21% ya no podemos hacerlo a través de una IOR. ¿Podemos hacerlo? Sí, sí podemos. ¿Con una IOR? Ya no con una IOR. ¿Con qué? Con un proyecto de inversión. ¿Okay? Eso también es importante. Cuando ustedes escuchan acá o allá o a mí que no se puede, que no se puede de esa forma, ¿se puede de otra forma? Sí, se puede de otra forma. ¿Ok? Pero hay que saber cuál es la forma correcta, cuál es la forma adaptada, cuál es la forma que le corresponde. ¿Sí? Entonces, y un segundo objetivo de una IOR también es evitar la interrupción del servicio de una unidad productora o, alternativamente, minimizar el tiempo de interrupción debido al deterioro de sus estándares nuevamente de calidad, ya sea por la ocurrencia de un daño, desgaste normal o por obsolescencia que afecte gravemente la vida útil y comprometa la capacidad actual de la unidad productora, de tal manera que con la IOR, con la inversión, se logre evitar la interrupción del servicio brindado por la unidad productora o que la interrupción digamos, de este servicio se prolongue cuando éste ya se haya producido. ¿De acuerdo? Entonces, al igual que los proyectos de inversión pública, las IORs también contribuyen al cierre de brechas de infraestructura, de acceso a servicios, al impedir que la capacidad de producción de los servicios, ya sea que disminuya, ¿no? Y permite en algunos casos incrementar hasta 20% esta capacidad, ¿no? Entonces, las IOR, todas las IOR, ¿ya? Deben estar alineadas con objetivos priorizados, metas, indicadores de brechas de infraestructura, acceso a servicios, que esta condición debe cumplirse
cuando se interviene sobre una unidad productora de servicios que estén relacionados con objetivos o con servicios priorizados por los sectores. De eso también hemos hablado en las clases iniciales, hemos hablado de la cadena funcional programática, hemos hablado de los servicios que existen, que están mapeados para poder intervenir ya en este mapa que es el anexo número 2, que corresponde, justamente hemos visto cómo toda la cadena funcional programática, que nos permite intervenir o no intervenir en ciertos servicios. ¿Sí? Entonces, esto es importante que lo conozcamos. ¿Tienen alguna consulta, alguna pregunta? Ninguna. Bien. Ahora, dentro de dentro de la definición, vimos que había una limitante, ¿no? Decía que la unidad productora de servicios se encuentre en funcionamiento, ¿no? A ver, y la pregunta es, ¿y si está inoperativa, puedo intervenirla con una IOAR? La misma guía metodológica de los lineamientos, mejor dicho, de IOAR nos indica que excepcionalmente una unidad productora que esté inoperativa, es decir, que no esté en funcionamiento, puede intervenirse a través de una IOAR. Sin embargo, esta interrupción, esta falta de funcionamiento, debe ser por un periodo inferior a un año, ¿ya? Ahora, profesor, pero si está interrumpido el servicio por más de un año, ¿ya no puedo intervenirlo? Con una IOAR ya no puedes intervenirlo, ¿de acuerdo? Pero puedes intervenirlo con un proyecto de inversión. En este caso, tendrías que utilizar la categoría de intervención, ¿no? Lo que llamamos esta categoría de intervención, esta caracterización de inversión llamada recuperación de la capacidad de la unidad productora, ¿ya? Y este va a ser un proyecto que tiene que ser evaluado, formulado conforme a todo lo que hemos visto en ese curso con respecto a las disposiciones de invierte, respecto a los proyectos de inversión pública, ¿no? Pero, sin embargo, tenemos otra chance acá. Adicionalmente, si esta unidad productora se encuentra dentro de una zona declarada en emergencia, podríamos intervenirlo como una IVAR de emergencia, aunque esa unidad productora no esté en funcionamiento por un periodo mayor a un año. ¿Cuándo sucede eso? Solamente cuando estamos dentro de un territorio, dentro de un ámbito geográfico declarado en estado de emergencia. ¿Sí? Entonces, se dan cuenta la importancia, tenemos la norma, digamos, la parte usual de la norma, tenemos eh, algunos grados de libertad, pero conociendo la norma, y tenemos más grados de libertad si conocemos más a fondo la norma. Ergo, la información es poder, ¿sí? Y esto se comprueba también en lo que es inversiones públicas. Entonces, formalmente, ¿qué cosa es una unidad productora de servicios públicos? Una UP, una UPS. La definición formal es la que ustedes ven acá en rojo, ¿no? Ahí indica de que esta unidad productora es un conjunto de qué, lo que he dicho, ¿no? Los tres componentes de un proyecto, ¿no? De recursos o factores como infraestructura, equipos, equipamiento, personal, organización, capacidad de gestión, ¿no? Que articulados entre sí brindan bienes o servicios públicos a la población. Es un proyecto de inversión en funcionamiento, ¿de acuerdo? Normalmente constituye el producto generado, la consecuencia, ¿no? De un producto generado modificado por un proyecto de inversión pública, ¿sí? Entonces, eso tiene que tenerlo clarísimo. Antes no se hablaba de unidades productoras de servicio, ¿por qué? Porque no teníamos
esa potestad, ese marco normativo para hacer inversiones que IOAR, no había el marco normativo. Entonces no hablábamos de unidades productoras, ahora sí hablamos, ¿ya? Ahora, dentro de la, dentro de la definición de IOAR también hablamos de activos estratégicos. ¿Qué cosas son los activos estratégicos? ¿Y qué cosa es estratégico y qué no es estratégico? ¿No? Entonces, eso también es una definición antojadiza, interesante, retadora de nuestros genios del perdón, del Banco de Inversiones, de nuestros genios del Ministerio de Economía y Finanzas, que combinaron dos conceptos de dos ámbitos distintos, ¿no? Porque un activo es un concepto, una definición que viene de la contabilidad, ¿no? De las ciencias contables, ¿no? Los activos, a mí me enseñaron en la universidad hace muchos años, que un activo, básicamente la definición más pura de un activo era un activo, ¿qué cosa es un activo? Es algo que te da un derecho a algo. Esa es la definición más alta de activo, ¿ya? Es lo que te da un derecho a algo. Ahora, si lo plasmas ya en una empresa, en un estado, este activo ya puede ser tangible, intangible, monetario, no monetario, virtual, ¿ok? Pero la acepción más pura de activo es algo que te da derecho a algo, ¿sí? Entonces, en general, la definición que utilizamos acá o que utiliza normativamente, que ustedes están viendo acá, es que es un recurso resultante de acciones económico-financieras pasadas, del cual se espera futuros beneficios económicos y sociales. ¿Qué es eso? Derechos. Derechos. ¿Ya? Futuros beneficios económicos y sociales. Hay dos formas de decirlo, decir lo mismo. ¿Sí? Ahora, ¿qué cosa es y por qué hablan? Han unido la palabra activo con la palabra estrategia. La estrategia viene de otro mundo que del planeamiento estratégico, las estrategias, no viene de la contabilidad. Ya, la estrategia no viene de la contabilidad. Nada de estrategia contable, bueno, es otra cosa. Pero activo estratégico, y acá en inversiones, que es otro mundo, juntaron activo estratégico, ¿no? Entonces, un activo estratégico es un activo principal, ¿no? Acá la palabra estratégica está usada en la acepción, ¿no? De principal, un activo que es un factor limitante para la capacidad de producción de un servicio que brinda una unidad productora. En ese sentido, están utilizando activo estratégico. Podría haber sido activo principal, ¿no? Un activo importante. Pero acá le han puesto estratégico. ¿De acuerdo? Como les digo, acá hay mucho de subjetividad ahí, de los genios que han puesto estos nombres acá. Entonces, y es algo nuevo porque no sé, estas palabras juntas no se escuchan, no se hablan, no se manejan ni en patrimonio, ni en tesorería, ni en contabilidad, ni en presupuestos, no. Estas definiciones tan interesantes, ¿no? Unidad productora, activos estratégicos se utilizan en inversiones. Obviamente que a partir ahora de la utilización en el área de inversiones, ya poco a poco, cuando la gente empieza a manejar mejor el concepto, va a empezar a conocer a muchas unidades productoras de servicios, van a poder identificarlas, ¿no? A ver, ¿qué cosa es una unidad productora de servicio? Una unidad productora de servicio, ustedes estarán preguntando, ¿qué es? Es un colegio, pues, un colegio en funcionamiento, es una posta en funcionamiento, es una carretera en funcionamiento, es un canal de regadío en funcionamiento, o es una represa en funcionamiento, es una redistribución de agua en funcionamiento. Eso es una unidad productora de servicios, ¿sí? Pero al decir que está en funcionamiento es que recuerden que tiene los tres componentes, un componente de infraestructura en un ámbito territorial, un ámbito de cobertura, equipos, equipamiento, hardware, software, vehículos, personal, organización, procedimientos, ¿no? La parte del componente de acceso a servicios, y también un componente de sensibilización, difusión y capacitación para los usuarios de estos servicios, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede acá?
todo lo que yo les estoy comentando, les estoy contando, es un tema que está en desarrollo. Es una película en la cual todos somos actores, ustedes y yo, ¿sí? Por eso yo estoy capacitándolos, porque ustedes también son actores de esta película. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque al momento en el cual yo les estoy facilitando esta clase, como facilitador, ¿no? No todos, no todas las instituciones de los tres niveles de gobierno tienen personal especializado que maneja los términos que estamos comentando en esta clase. Entonces, hay muchas instituciones de los tres niveles de gobierno que no han definido cuáles son sus unidades productoras de servicios públicos y tampoco han definido cuáles son los activos estratégicos que pertenecen a sus unidades productoras de servicio. Evidentemente, este es un trabajo en cascada, ¿no es cierto? Para poder definir los activos estratégicos que pertenecen a una unidad productora, primero tengo que definir a mi unidad productora. Y resulta que muchísimas instituciones de gobierno central, regional y locales no han definido sus unidades productoras de servicio. O lo que es peor aún, y si lo han hecho de manera equivocada. A veces nada más por eso me gustaría entrar un poco a labores más directivas. ¿Ya? Lo han hecho, y lo que hay, lo han hecho de manera equivocada. ¿Por qué? Porque prácticamente estamos en la prehistoria de la inversión. ¿Ya? Estamos en la época preparadigmática, si nos ponemos académicos, de la inversión, ¿no? Falta mucho. Y mis clases yo quiero hacerlas así porque yo quiero que ustedes tengan esa capacidad para poder definir quiénes son las unidades productoras de servicios en sus instituciones. ¿Se dan cuenta de lo que acabo de decir ahorita? Les estoy diciendo que sus instituciones per se, por sí solas, no son unidades productoras de servicios. Todas ellas no. De repente dan muchos servicios, sí, pero unidad productora de servicio, su institución, no. Generalmente su institución tiene muchas unidades productoras de servicio. De una manera o por diferentes tipos de servicio o porque están en diferente ubicación territorial. ¿Sí? Y les digo esto porque hay instituciones tan importantes que se han definido ellas mismas como unidad productora de servicio público. Y eso no nos ayuda a hacer gestión de inversiones, a hacer una gestión de inversiones eficiente, eficaz, ágil, rápida, ¿no? No nos ayuda. Y va en contra de toda la normativa que se está desarrollando. ¿De acuerdo? Entonces, ya hemos visto qué cosa es una unidad productora de servicios públicos. Entonces, ustedes ya tienen criterios para definir en sus instituciones cuáles son sus unidades productoras de servicios. Y ya les he dicho, per se, su institución misma, ella sola, todita, no, no me la define como una unidad productora de servicios de todos sus servicios. Eso no es correcto, no está bien. ¿De acuerdo? No, no nos ayuda para hacer una gestión de inversiones. ¿Ya? Si eso lo han hecho, por favor, empiecen a trabajar en deshacer eso. ¿Sí? Segundo, ahora, los activos estratégicos. En esta clase también, en esta diapositiva que les estoy mostrando las características que debería tener o que deberían tener los activos estratégicos. ¿Por qué? Porque necesitamos que ustedes identifiquen los activos estratégicos de sus unidades productoras. ¿Por qué? Porque necesitamos reconocerlos e inscribirlos en una ficha.
Bueno, dicho sea de paso, contarles. Les cuento. ¿Todo bien? ¿Me están escuchando? Una, he escuchado un aviso como que algo ha pasado. ¿Me están escuchando, por favor? Sí, profesor, todo bien. Perfecto, gracias. Bien, entonces les decía, entonces, eh, formalmente, burocráticamente hablando, para el trabajo diario, queridos alumnos, todo lo que les estoy diciendo, ¿qué tiene que, en qué desemboca en un trabajo diario mecánico? Me disculpan un ratito, hay una interrupción, un segundito, un ruido. Muy bien, ya no hay el ruido. Bien, les decía, ya, a ver, este tema, esta disquisición académica, ¿no? Este impulso para que ustedes se, se asuman el pleito que yo les estoy proponiendo para mejorar la gestión de las inversiones en el Perú. Finalmente, bueno, desemboca en trabajos prácticos del día a día que necesitamos alimentar el sistema. ¿Cómo necesitamos alimentarlo? Necesitamos llenar fichas, necesitamos llenar una ficha donde, una ficha de descripción de una de las unidades productoras, que es la ficha 11A. Y luego necesitamos llenar las fichas de los activos estratégicos, que son las fichas 11B. ¿Sí? Entonces, y eso va a ayudar a alimentar el sistema de tal manera de que ya tengamos inscritas las unidades productoras y los activos estratégicos asociados a esas unidades productoras. Eso ayuda, ¿por qué? Porque estandariza. ¿Sí? Pero para poder hacer correctamente esos llenados de la unidad productora, de los activos estratégicos, es muy importante la clase que estamos tomando el día de hoy. Porque ya les digo, o sea, me inscriben una unidad productora a la institución. Y la institución brinda servicios, sí, pero brinda un montón de servicios. No, acá queremos identificar una unidad productora que brinde un servicio específico específico, ¿sí? Y los activos estratégicos que pertenecen a esa unidad productora específica. ¿Para qué? Para hacer gestión de inversiones específica. ¿Para qué? Para poder cerrar las brechas de servicio, porque ¿no? Es cada unidad productora de servicio viene un servicio y ese servicio tiene una brecha. Entonces necesitamos cerrar la brecha específica, ¿sí? Nuevamente yo les he dicho, les he comentado que estoy totalmente en contra de esos indicadores de servicios por medio ponderado que utilizan las instituciones del Perú. Eso está incorrecto. Es más, académicamente, normativamente, el lineamiento de indicadores que utiliza el plan dice que no tenemos que tener indicadores complejos, compuestos. Necesitamos indicadores simples, directos, de fácil levantamiento de información, de fácil comparación, de fácil seguimiento, de fácil tracking, de fácil seguimiento. Pero cuando ustedes van a las instituciones, nuevamente, de todo nivel, sector del gobierno central, de todos los sectores, nos encontramos que declaran indicadores complejos, compuestos, ponderados. ¿Para qué sirven esos indicadores? Para nada, señores, no sirven para nada. Discúlpenme que me emocione, pero es que me causa cólera, indignación, que nos hagan perder el tiempo, ¿no? Haciendo indicadores de ese tipo que al final no sirven para nada, ¿sí? Pues ese reporte, ese indicador ponderado, no sirve para hacer seguimiento, no sirve para hacer nada, ¿sí? Entonces, nuevamente, para poder empezar a hacer mejores indicadores que realmente nos sirvan para su objetivo, necesitamos tener esos indicadores bien definidos, simples, de fácil seguimiento, ¿no? Que nos permitan hacer gestión sobre ellos y ver que consigamos las metas, los objetivos
del cierre de brechas, de esos indicadores de brecha de servicios. ¿Sí? Entonces, por favor, los comprometo a que luchen para que esos tipos de indicadores no pasen, no deben pasar esos indicadores complejos compuestos. Y lamentablemente quienes los prometen son las OPMI, ¿no? Y se siguen tirando la pelota. Ah, no, no es la OPMI, es el MEF. Bueno, o sea, habrá que cambiar el tema, tenemos que ir al MEF a ver qué está pasando ahí. Cuando ellos mismos son los que se sacan los lineamientos del CEPLAN diciendo que los indicadores tienen que ser directos, sencillos y unas ciertas características que están en los lineamientos, en la guía metodológica del CEPLAN, ¿no? Hay algo que arreglar ahí, ¿bien? Y no es el momento, no estamos en el tiempo de que nos faltan recursos, no, tenemos recursos informáticos limitados, tenemos sistemas de seguimiento increíbles a nivel de sistemas, tenemos bases de datos Oracle, ¿no? Tenemos sistemas de Business Intelligence, ¿no? Power BI, Power Business Intelligence. Tenemos muchas herramientas, ¿no? No me pueden venir acá a decir, qué difícil seguimiento, tengo que ser ponderado porque no puedo. No, señores, ya no. Ya les he mostrado también el sistema que hemos visto la clase pasada de nuestro Rig Simulator, o sea, no, estamos acá trabajando con buenos sistemas, ¿no? No tenemos por qué tener miedo a hacer seguimiento de 20, 30, 40, 50 indicadores. Lo podemos hacer porque tenemos los sistemas, no hay problema. ¿De acuerdo? Acá no, que son muchos, tienen que ser solo 3, solo 4, solo 5. No tiene sentido. Esa, esa justificación en esa altura del siglo XXI, en la era de la información, donde estamos hablando de ciencia de datos, transformación digital, business intelligence, SQL, bases Oracle, estamos en la era de la información, no tiene sentido. No tiene sentido. Entonces, ese tipo de cosas yo, de verdad, sería bastante duro en realidad si me ponen de jefe para hacer esas cosas, ¿no? Ya cortaría eso a la gente acá, que hagan bien las cosas. Bien, entonces, ya, vamos al detalle. ¿De qué estamos hablando de activos estratégicos? Características de los activos estratégicos. ¿Sí? Ya. Vamos a identificar un activo estratégico cuando, por ejemplo, existe este activo, que puede ser una maquinaria, puede ser un vehículo, puede ser una infraestructura, puede ser no, herramientas no son activos estratégicos, ¿no? Que tenga una entidad con capacidad de controlar directa o indirectamente el proceso de producción y que exista un mantenimiento de esos activos, ¿no? Pues cuando vemos que hay algo de esa manera, entonces, este es un check. Esto puede ser un activo estratégico, ¿sí? Segunda característica que tenemos que buscar para poder definir ese activo estratégico. Los activos estratégicos no se modifican ni se transforman como resultado del proceso de producción. ¿Qué quiere decir esto? Ergo, los activos estratégicos no son materias primas y no son insumos. Ningún insumo, ninguna materia prima la podemos calificar como activo estratégico. ¿Sí? Importante lo que estoy diciendo, ¿eh? ¿No? Tercero, el consumo o desgaste se realiza en varios periodos, en más de un periodo. Si algo se desgasta en más de un periodo, puede ser un activo estratégico. Si algo se desgasta en un periodo o menos, no es una actividad estratégica. ¿Sí? ¿Ya? Cuarto, la vida útil puede culminar como consecuencia de un daño o por obsolescencia. ¿Qué es obsolescencia? Obsolescencia tecnológica, ¿no? También un activo estratégico va a requerir la programación de su mantenimiento para conservar la capacidad de producción de toda la unidad productora, ¿sí? Y generalmente están expresados en términos de dimensiones físicas, volumen, longitud, superficie, entre otros. Entonces, esas son las características principales de un activo estratégico. Y ya estamos dándonos cuenta, ya les he dicho, cuáles no deberíamos nosotros llamarlos, matricularlos en el
eh, anexo 11B. No deberíamos matricular materias primas, insumos, ¿no? O cosas que se desgastan o que se malogran antes del año. Nada de eso es un activo estratégico. ¿Y por qué el problema acá? El problema, el cuidado es porque ustedes hacen una inversión en algo que no es activo estratégico y ustedes lo ponen como que sí es activo estratégico. En el Estado, cuando usted hace algo que no está bien, y en este caso se gasta un sol por lo menos, lo pueden acusar ¿de qué? Lo pueden acusar de malversación de fondos. Sí, así que tengan mucho cuidado. Por eso hay que identificar bien los activos estratégicos, ¿ya? Para contarles el proceso. ¿Cuál es este proceso? A ver, lo que les estoy contando dice, ya, ¿y por qué las instituciones no se han puesto a definir todas sus unidades productoras, sus activos estratégicos? Bueno, el MEF yo sé que lo he intentado. Ya, en el año 2019 estuve en una institución que tiene que ver con salud y el MEF obligó al sector salud a definir sus unidades productoras y obligó a definir sus activos estratégicos. Me parece muy bien que haya hecho eso, pero solamente lo hizo con educación y con salud. A los demás sectores los trató con guantes de seda y no han hecho el resto de los sectores ese trabajo. Entonces, si ustedes están en educación y en salud, ahí están relativamente bien definidos sus activos, sus unidades productoras. Por ejemplo, en educación, ¿cuáles son las unidades productoras? Ya le dije, ¿no? Las instituciones educativas. Está bien definido, eso es correcto, ¿no? ¿Qué brinda? Servicios educativos, primarios, secundarios. En salud, ¿cuáles son las unidades productoras? Los centros, los establecimientos de salud. Perfecto. Las postas, los centros de salud, los hospitales. Perfecto. Y han definido también los activos estratégicos dentro de las unidades productoras. También lo han hecho relativamente bien, ¿sí? Porque los obligaron y hubo todo un trabajo, seguimiento. Perfecto. El resto de sectores no lo han hecho. No lo han hecho. Y eso está muy mal, ¿de acuerdo? Está muy mal. Bien, entonces, por eso es que, bueno, mal que bien, ese es un poco el proceso en el cual estamos en este momento, ¿ya? ¿Tienen alguna consulta o una pregunta con respecto a los activos estratégicos, a las características? Una, ya. Ejemplos. Ya, ustedes siempre me han dicho que les gusta porque yo doy ejemplos, hago temas prácticos, ya. ¿Qué son los activos estratégicos? Ya les he comentado. A ver, pueden clasificarse los activos estratégicos como de la parte de infraestructura, ¿no? Las edificaciones son activos estratégicos y, ¿no es cierto? Pero acá, justo en esta clase y en esta lámina, vamos a aprender algo muy importante, ¿no? Que los activos estratégicos no solo son las edificaciones, por ejemplo, sino que este activo estratégico de edificación va a incluir todo lo que es el equipamiento inmobiliario de la edificación. Profesor, ¿cuál es el equipamiento inmobiliario de la edificación? Ojo, mucho cuidado con eso. No estoy diciendo que el mobiliario sean, o sea, camas, mesas, sillas, no. El mobiliario de una edificación son sus puertas, ventanas y rejas. Eso es su mobiliario, su equipamiento inmobiliario. Ojo, mucho cuidado. En el caso del IOAR, en el caso del activo estratégico, incluye ese equipamiento y ese mobiliario de la edificación de obras. Ojo, cuando ustedes hacen una inversión de IOAR en una IOAR eh, perdón, este activo estratégico, mejor dicho, de edificación, el financiamiento, recuerden que la IOAR es para financiar, es un procedimiento de inversión, ¿sí? Este procedimiento de inversión debe incluir no solo perdón, no solamente el cemento, la arena, la piedra chancada, la piedra de zanja, los aceros de 3/4, 5/8, media, no. También va a incluir
puertas, ventanas. Y también la inversión, la IOR, debe incluir el ingeniero que va a dirigir la obra y debe incluir también para financiar al equipo de trabajo digamos, a la cuadrilla de obreros de construcción civil. ¿Sí? Entonces, ¿se dan cuenta? Muy importante. La IOR, a la IOR se le permite incluir todos los gastos directos necesarios para que esta inversión ponga en operación, en funcionamiento, esta unidad productora de servicios públicos. Y así como hemos hablado de la edificación y sus gastos directos, conexos pero directos, lo mismo va a pasar con otros activos estratégicos como los equipos, mobiliarios, vehículos y o terrenos, ¿no? Por ejemplo, en los vehículos, cuando ustedes van a adquirir como activo estratégico un vehículo, no solamente van a pagar el precio del valor, el valor propiamente dicho del vehículo, no. En la IOR, en la inversión, en financiamiento, ustedes tienen que incluir el costo de todo lo que es la inscripción de dicho vehículo en el registros públicos muebles, ¿no? En la SUNARP. Todo lo que es el trámite para sacar las placas, ¿sí? Placas, inscripciones, inclusive el seguro, el primer seguro del vehículo. Todo eso forma parte del financiamiento permitido de una IOR. Ojo, ¿ya? O sea, no tienen que estar sacando de gasto corriente estos gastos, porque todo, finalmente, bueno, de manera contable, feliz día a los contadores el día de hoy, de manera contable, todos estos gastos o pequeños gastos se activan, ¿no? Ya, para los contadores saben eso, ¿no? Lo vuelven un activo, lo pueden activar, ¿sí? Entonces, cuando estamos hablando ya hay activos estratégicos de equipos, ¿no? En equipos todo lo que es hardware, maquinaria, equipos de comunicaciones, salud, ciencia, defensa, educación, puede ser activo estratégico. Mobiliario, ojo con el mobiliario. No todo el mobiliario puede ser considerado activo estratégico. ¿Cuál es el mobiliario que sirve, que debe ser considerado como activo estratégico? Solo debe ser considerado como activo estratégico el mobiliario que es usado por los operadores para la atención de los usuarios y el mobiliario de uso del propio usuario. En ese sentido, estamos hablando de que el mobiliario de aula, de consultorio, mobiliario urbano, los parques, sillas, pizarras, estantes, camas, sí son mobiliarios como activos estratégicos. Pero van a haber mobiliarios que no son activos estratégicos, así que no van a poder usar ustedes dinero de inversiones para ese otro mobiliario. Van a tener que sacar dinero de otro lado. Los vehículos también son activos estratégicos, pueden ser activos estratégicos, omnibuses, autos, camionetas, motocicletas, buques, aviones, trenes, medio de transporte para la defensa y seguridad, ¿no? En los terrenos también, ¿no? Terrenos intangibles puede ser también, ¿no? Los terrenos también, recuerden cuando compran un terreno, igual hay que inscribirlo en registros públicos. Hay toda una, hay toda una labor, una negociación para comprar el terreno o para lograr que ese terreno esté en vuestra posesión, ¿no? En inversiones le llamamos liberación de terrenos. Un terreno liberado es un terreno listo para que empiece su etapa de inversión, su etapa de la tercera etapa, ¿no? La etapa de ejecución, que para que ya empiece su etapa de, en primer lugar, expediente técnico y en segundo lugar, su etapa de ejecución física. ¿Ya? La liberación, para lograr esa liberación hay que hacer más gastos que solo el valor del terreno. ¿Sí? Y bueno, intangibles, lo que es sistemas de información, software, organización, entre otros, ¿no? Ahí bueno, hasta hace poquito
bueno, al inicio de la COR, por ejemplo, se indicaba que no eran activos estratégicos todo lo que eran, ¿cómo le llaman? Infraestructura natural, ¿ya? Antes. Ahora sí ya, hace muy poquito ha salido una casuística, han actualizado los lineamientos, mejor dicho, donde se indica que la infraestructura natural, ¿no? Como cochas, lagos, bosques, suelos, glaciares, ecosistemas, ¿no? O que provee servicios ecosistémicos, también puede ser considerados como activos estratégicos. Antes se decía que no. ¿Ya? Bien, ¿alguna pregunta, alguna consulta, estimados alumnos? ¿Sí? ¿Alguien quiere hablar? ¿Alguna consulta? ¿Algún comentario? Por favor, ya saben que es bien importante. Cada vez que ustedes han hecho preguntas, algo, todos hemos aprendido algo, porque me han hecho recordar algo que se me está pasando, o de repente hemos ahondado en algún tema, ¿sí? Siempre es muy importante la participación de ustedes, siempre. Bien, ahora viene un tema bien interesante, bien importante que le da un valor agregado a ustedes. Gracias a el diagnóstico, a ver, lo principal de toda inversión, no solo en realidad de la CIOR, sino de toda inversión, es hacer buenos diagnósticos. Y yo les enseño a hacer diagnósticos, ¿ah? Yo les he dicho que los diagnósticos se hacen considerando tres tipos de diagnóstico, ¿no? El diagnóstico sobre lo que es la infraestructura en un ámbito de cobertura del servicio que estamos analizando, el diagnóstico de acceso a servicio, que es el segundo diagnóstico, que quiere decir el diagnóstico sobre los equipos, equipamientos, vehículos, hardware, software, personal especializado de la oferta actual. Se diagnostica cuál es su estado, existe, no existe, funciona, no funciona, tiene mantenimiento, sí o no, si tiene este bueno, regular o malo, y vamos ahondando, ¿no? Con nuestra lista de verificación como herramienta de trabajo, de análisis, de metodología, ¿sí? Nuestro checklist, ¿sí? Es mi herramienta preferida. Y bueno, eh, un correcto diagnóstico le va a permitir a ustedes saber cuáles son esas falencias, cuáles son, qué es lo que necesitan mejorar, qué brecha de servicios, de infraestructura o de servicios necesitan intervenir, ¿sí? Ahí es que ustedes se van a dar cuenta. Ahora, bien, en base al diagnóstico, ustedes van a decir, bueno, esta unidad productora que estoy analizando, que estoy diagnosticando, veo que está todo bien, solamente hay equipos que no funcionan porque terminaron su vida útil. O tengo una infraestructura que se ha dañado por el terremoto y bueno, eso es lo que tengo, todo el resto funciona bien. Perfecto. Si identifican esos temas así puntuales, tu sugerencia como especialista de inversiones será que hagan una IOR sobre activo estratégico. Y las IOR que se hacen sobre activo estratégico, que son teledirigidas, de acuerdo, que no agarran varios componentes de toda la unidad productora, son las IOR de reposición y la IOR de rehabilitación. O sea, estas IOR tienen un enfoque de teledirigidos, ¿no? Individuales, cuando necesitas intervenir solo en activos estratégicos o solo en infraestructura. O uno o otro, no es y. Si te necesitas intervenir en ambos, eso ya no es intervención individual. Cuando necesitas intervenir en rehabilitar infraestructuras, también en reponer equipos y también en la infraestructura, en los servicios. Y también necesitas ampliar cuando ves que el diagnóstico es que tienes que intervenir en el componente de infraestructura, también en el componente de acceso a servicio y también en el componente de uso. Cuando ves que eso sucede debido al diagnóstico, lo que tienes que proponer tú como especialista es una intervención integral de unidad productora. Y esas
intervenciones solo son posibles con las IORs de optimización y de ampliación marginal de servicio. Son las únicas que te permiten intervenir de manera integral en más de un componente. Las IOR, cuando tú identificas algo o reposición o rehabilitación, ahí usas IOR de reposición o rehabilitación individuales. ¿De acuerdo? Cuando necesitas combinar más, ya tienes que entrar proponiendo una IOR de amplio espectro, ¿sí? Lo haremos como si fuéramos doctores, como si fuéramos médicos, ¿ya? Entonces, ahora vamos a hablar un poquito más de detalle de las IOR, ¿ya? Nuestra IOR de ampliación marginal que les he comentado son 4 tipos, ¿no? La IOR de ampliación marginal tipo 1 es la IOR de ampliación marginal de servicio y es la que te permite incrementar hasta en un 20% a la cantidad de usuarios que atiendes o a la producción, ¿sí? Pero tenemos acá una característica. Solamente pueden aplicar a esta ayuda de ampliación marginal de servicio las, las instituciones o los sectores que tengan fichas técnicas especializadas, aprobadas por el sector. Y resulta que tenemos poquísimas, pues, ¿no? Hemos visto que tenemos como, no sé, unos 250 servicios aprobados y tenemos el 10%, tenemos 25 fichas especializadas. Entonces, solamente los sectores que tienen estas fichas especializadas son los que pueden aplicar tu ampliación marginal de servicio. Todo el resto de sectores que no tiene, perdón, una ficha técnica especializada, no puede aplicarlo, ¿sí? Entonces, esta inversión de ampliación marginal de servicio es como un premio, ¿no? Es como una zanahoria para que los sectores se animen a generar sus fichas técnicas especializadas. Eh, Luego, tenemos la IOR de edificación de obra civil. Una característica que se indica muy claramente en una IOR de edificación de obra civil es que cuando tú eh, quieras utilizar esta IOR tipo 2 de edificación de obra civil, de ninguna manera debe servir esta IOR, este financiamiento, para incrementar la capacidad de producción o la capacidad de usuarios. No, esta IOR no debe ser usada, no debe ser invocada si es que hay un aumento en la cantidad de producción o en los usuarios. No debe ser usada, ¿ya? ¿Y para qué se usa? Para el cumplimiento de normas técnicas, ¿sí? Cuando necesitas hacer también eh, eh, reforzamientos, cuando se ha caído, por ejemplo, la cobertura del techo, el terrajeo de un aula por efecto de la lluvia. Ahí haces una IOR de edificación obra civil. Cuando quieras reforzar los puentes, porque viene el fenómeno del niño, ¿con qué lo haces? Con una IOR de edificación u obra civil para reforzamiento de los puentes, ¿no? Para, si necesitas cumplir una normativa técnica de la unidad productora de servicio, una normativa técnica de edificación, necesitas cumplir la NE030 de edificación sismo resistente, lo vas a hacer utilizando la IOR, el dinero que te proporciona la IOR de tipo 2 de edificación obra civil, ¿sí? Cuando tengas que cumplir alguna norma técnica, la vas a utilizar. Luego la IOR tipo 3 de adquisición anticipada de terrenos, ¿no? Para la compra y la liberación del terreno durante la etapa de formulación, así como están escuchando en formulación, ¿no? Increíblemente, el año 2019 está permitido hacer inversiones de adquisición de terrenos
para proyectos que estén en etapa de formulación. Lo crean o no lo crean, esto está vigente. ¿Y es bueno o no es bueno? Sí es bueno. ¿Por qué? Porque en esa etapa el precio del terreno que se consigue es el precio de mercado, sin ningún tipo de influencia o retroalimentación generada por el propio proyecto, que eso es finalmente el que hace que estos terrenos generalmente, cuando se sabe que van a ser usados para un proyecto de inversión pública, pueden subir sus precios de manera exponencial, ¿no? Y que gracias a esa mala práctica, eh, muchos proyectos simplemente eh, se cierran, ya no pueden realizarse porque se hace imposible, ¿no? La adquisición de esos terrenos, ¿no? Por un aprovechamiento indebido. Por eso, como les dije alguna vez en una de las clases, así como en la vida, así como en este viaje, todo tiene su momento, ¿no? Hay tiempo de comprar terreno, sí. El tiempo de comprar terreno es desde la formulación y es hasta antes de que empiece el expediente técnico. Ese es el tiempo de adquisición del terreno. Ojo, cuando yo hablo de adquisición, en este caso, queridos alumnos, muchos de ustedes lo sabrán, pero otros no lo saben, la liberación del terreno, la entrega a su institución del el título de propiedad de su terreno, no solamente va a ser a través de una adquisición, no va a ser solamente, o sea, no podría ser solamente a través de una compra-venta, un pago por el valor del terreno, no. Puede ser por otras metodologías de traspaso de terrenos, ¿no? Como por ejemplo, las permutas, ¿no? ¿Qué es una permuta? Es un intercambio. También por donaciones, por supuesto, por donaciones. Y eso lo van a conseguir cuando hagan sus reuniones de stakeholders, que les enseña la técnica de stakeholder. No se olviden, por favor, nunca de eso. Pueden tener por donación, por permuta, por cesión en uso, por dación en uso y finalmente por compra-venta. Así nomás, no siendo un experto en ese tema, les he dicho 5 tipos diferentes de liberación de un terreno a favor de su institución. ¿Sí? Bien, y el cuarto tipo de inversión de ampliación marginal es el de liberación de interferencias, que significa que te pueden dar dinero también para que reubiques algunas redes de otros servicios públicos que están importunando, que están evitando que puedas tú empezar la ejecución de tu inversión. ¿Sí? Entonces te dan dinero para eso también, ¿no? Eliminación o reubicación de redes de otros servicios públicos. Un tema importante de gestión que me gusta contarles también, queridos alumnos, con el cariño que les tengo, es que el tipo 3 y tipo 4 de la inversión de ampliación marginal son las más novedosas que existen, ¿de acuerdo? Las definiciones han estado cambiando en el tiempo, eh, y algo importante, normalmente solamente puedes utilizar un tipo de IOR a la vez. Está prohibido utilizar dos IOR de manera conjunta. Sin embargo, nuevamente el poder de la información y el poder del conocimiento nos indican de que las únicas IOR que pueden trabajarse de manera conjunta con otra IOR son justamente las IOR tipo 3 y tipo 4 de ampliación marginal, ¿no? Entonces una IOR tipo 3 de adquisición anticipada de terrenos puede trabajarse con un proyecto, que ya hemos dicho que se puede, la formulación, puede trabajarse con una IOR de ampliación marginal de servicio, y puede trabajarse también con una IOR de optimización. ¿Se dan cuenta? Puede trabajar de manera conjunta. Son las únicas, tanto la tipo 3 como la tipo 4, que pueden trabajar de manera conjunta con otro de los tipos de IOR o inclusive con un proyecto. Ninguna otra se puede. Profesor, pero si necesitamos hacer esto y lo otro, ya les dije la posibilidad anterior. Si necesitan hacer dos IORs a la vez, lo que en realidad deben plantear es una IOR de optimización, que en esa IOR de optimización ustedes pueden incluir varias necesidades de varios componentes de su unidad productora de servicios.
¿Entendido? Estamos aplicando mucha gestión acá. ¿Ah? ¿Qué preguntas? ¿Qué más preguntas tenemos? La CIBAR de optimización. La IVAR de optimización, como les he dicho, es una que te permite intervenir en varios componentes de una unidad productora de servicios, ¿no? Que es el resultado de un proyecto de inversión, que ayuda para el mejor uso, aprovechamiento de los factores de producción disponibles de la unidad productora, con la intención de satisfacer un cambio menor en la magnitud de demanda y o mejorar la eficiencia de la prestación del servicio. ¿Qué significa eso? Cuando ustedes hacen una inversión de optimización, les va a permitir, por ejemplo, mejorar productividad, les va a permitir bajar costos de insumos, de materia prima, te va a permitir también disminuir tiempos de aprovechamiento de uso de parte de la población del servicio, que lo haga más rápido. Todo eso significa optimización, ¿sí? Entonces, y recuerden que la inversión de optimización también puede permitir hasta el incremento hasta un 20% en la cantidad de servicios que ofrece la unidad productora, hasta un 20%, ¿de acuerdo? Bien, luego tenemos las IOR de reposición, ¿no? Hemos dicho que estas están destinadas al reemplazo. Reemplazo quiere decir que algo que ya existía. O sea, uno no puede hacer una inversión de reposición de algo que no había. Voy a comprar una camioneta. Ay, ¿cuál es la camioneta que ya no funciona? No, no, no había ninguna. Quiero comprar algo nuevo. No, eso no sería una inversión de reposición. Tienes que reponer algo que ya cumplió su vida útil, que existía, que funcionaba, que se había comprado, que pertenecía a una unidad productora y que ya terminó su vida útil y ese lo repones, hace una reposición, ¿sí? Y están destinadas al reemplazo de equipos, equipamiento, mobiliario y vehículos cuya vida útil ha culminado y que forman parte de una unidad productora de servicios públicos. Cuando ustedes hacen una IVAR de reposición, el reemplazo, el equipamiento, el equipo, el automóvil, el mobiliario, no debe tener como objeto incrementar la capacidad de la unidad productora. No puedes comprar algo mejor, algo que te dé más prestaciones, más cantidad de servicios. No, no se puede, no se debe, ¿ya? Pero profesor, si ya pasaron 30, 15 años y justo estoy reemplazando porque terminó su vida útil, ahora, es más, ya no venden eso, venden otro y eso permite mayores prestaciones. Mira, ¿qué pasa? Sucede que toda tu unidad productora de servicios está en función a ese tipo de equipamiento, ese tipo de vehículo, ese tipo de esa marca. ¿Por qué? Porque tú tienes repuestos de esa marca, tienes proveedores para esa marca, tienes mecánicos que saben reparar y poner a punto esa marca. Si tú compras algo con distintas características técnicas, que es mucho más moderno, que ahora es electrónico, que es ahora por Bluetooth, tú no tienes ni herramientas, ni equipos, ni lugares, ni especialistas para manejar esa modernidad que quieres comprar. Y me malogras toda la unidad productora. Es por eso que no te permiten comprar algo que te dé mayores prestaciones. ¿Sí? Y si necesitas hacer eso de mayores prestaciones, vas a necesitar de conseguir nuevos repuestos, darle capacitación a tus mecánicos para que sepan repararlo, ponerlo a punto, y eso ya es una inversión más integral, y eso ya no sería una inversión de reposición. ¿Sería qué? Una inversión de optimización. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo cambia la figura? No podemos, no, después lo enseño, no, después tome el curso. No, eso no es así, porque en 2, 3 meses eso se deja de ponerse a punto, no lo mantienen, se malogra y se acabó el asunto. Entonces, no, no podemos, no se permite eso. Si quieres hacer las cosas, tienes que hacerlas bien, ¿sí? Bueno, también tenemos la CIOR de rehabilitación, que es el cuarto tipo de IOR, ¿no? Estas IOR de rehabilitación, como les he comentado, están destinadas para la reparación de infraestructura de obra civil que haya sido dañada para volverlas a su estado original.
Tampoco queremos construir más muros, más altos, de mayores prestaciones, con otros materiales. No, queremos volverlo a su estado original. ¿Por qué? Porque igual, nuevamente, la unidad productora está diseñada para ese modelo de funcionamiento. Las personas, los especialistas, las herramientas, todo está dimensionado para esa unidad productora. Si tú lo agrandas, lo achicas, lo modificas, le cambias esto, lo otro, malograste toda la unidad productora y tú no vas a tener recursos para poder hacer ese mantenimiento, de hacer ese funcionamiento adecuado y se malogra todo. Así que por eso es que no es por tontos, no es por que le falta criterio, no, al contrario, tienen criterio, pero no nos han dicho eso, pues no nos han puesto lo que te estoy contando. ¿Por qué es eso de que no se permite mayor cambio ni mejorar cuando estás haciendo una IOR de rehabilitación? Ya sabes por qué. Tiene mucha lógica, ¿sí? Si quieres hacer esos cambios, ya no lo haces con una IOR de rehabilitación, no lo haces con una IOR de reposición, lo haces con una IOR de optimización, donde pones todo lo que necesites para poner a punto toda tu unidad productora. ¿De acuerdo? ¿Eh? Algo que yo también quiero promover justamente cuando enseño ese tipo de IOR de inversiones es, oye, queridos alumnos, todas las unidades productoras que tenemos en el Perú, de todo lo que hemos dicho, ¿de acuerdo? Han sido formuladas, diseñadas, ejecutadas bajo un ámbito, bajo un concepto analógico, no digital, ¿no? Entonces, lo que me interesaría mucho es que todos pudieran formular unas IOR de optimización para incluir la tecnología, ¿no? La transformación digital en todas las unidades productoras de servicios públicos. Y la transformación digital se puede hacer a través de dos medios, o incluyendo todo lo que es intercomunicación entre los componentes del proyecto, que se intercomuniquen la infraestructura con los vehículos, la infraestructura con los equipos, la infraestructura con el personal especializado, una intercomunicación, y eso a la vez con el usuario, ¿no? Se intercomunican los componentes. ¿Eso existe ahora? No, no existe ya. Es una forma de transformación digital que debemos incorporar. Segunda forma de transformación digital, incorporar sensorización. O sea, no solamente comunicaciones, sino sensores, ¿en dónde? Los tres componentes nuevamente, para levantar información clave de todos de los procesos y los momentos en los cuales se brinda el servicio público en esa unidad productora de servicios públicos, ¿no? Sensores de agua, de aire, de movimiento, de presión, la depresión, de todo, cámaras, ¿no? Un circuito de cámaras, que reconocimiento facial, ese software, ¿no? Reconocimiento facial, reconocimiento de placas, ¿de acuerdo? Y esos sensores levantan información todo el tiempo, y eso va a permitir caracterizar los servicios en cada hora, en cada día diferente de la semana, en cada día del año, mes del año, estación del año, y nos va a permitir tener un conocimiento vasto, no solamente de los datos relevantes del servicio, y sino inclusive todo lo que se refiere ahora y que también debemos trabajar con todo lo que son los metadatos. ¿Qué son los metadatos, queridos alumnos? ¿Alguien me puede decir, por favor, qué cosas son los metadatos? ¿Qué son los metadatos, queridos alumnos? ¿No hay nadie en sistemas? Bueno, los metadatos son los datos de los datos. ¿Sí? Entonces, si alguien utilizó ese servicio, utilizó tal cantidad de servicio, ok. Los datos, ¿y dónde lo utilizó? ¿A qué hora lo utilizó? ¿Cuánto tiempo lo utilizó? Al momento que lo utilizó, ¿qué temperatura había? ¿Qué época del año era? ¿Estaba lloviendo? ¿Mm? Mucha información, ¿sí? Que nos sirve para muchas, ya son modelos complejos. Es ciencia de datos, ¿no? Nos permiten hacer análisis de datos, data analytics, nos permite hacer minería de datos, data mining,
Data Mining, Data Analytics. Y finalmente, cuando tenemos bastante información, nos permite empezar a hacer soluciones de IA, ¿no? De inteligencia artificial en servicios públicos. Se puede, señores. ¿Quién pone los límites? Ustedes mismos se ponen los límites. Nadie más le pone los límites, ¿ya? Ya les he dicho, estamos en la época, en la era de la información. Y recuerden, por ejemplo, ¿qué ha pasado? Así, en el año más o menos 2019 salió un grupo de científicos de los más importantes del mundo, renombrados, a declarar públicamente ante el mundo de que habían descubierto o que estaban queriendo declarar la nueva materia prima más importante y más abundante en el planeta. Adivinen cuál fue esa materia prima más importante y más abundante del planeta que fue declarada por los mayores científicos del mundo. Esa materia Sí, prima se llama datos, la información. Es materia prima. ¿Por qué? Las 30 fortunas más grandes en este momento del planeta Tierra explotan ¿qué? ¿Qué materia prima? Los datos. No explotan petróleo, no explotan diamantes, no explotan ni agua, no explotan hidrógeno, no explotan petróleo, gas, no. ¿Explotan qué? Datos. No estoy siendo exagerado. Estamos en la era de la información, estamos en la cuarta revolución industrial. ¿De acuerdo? La riqueza, la real riqueza, la mayor riqueza del planeta está en los datos. ¿Sí? Y es el Estado, los estados nacionales, los países, tenemos que rápidamente empezar a poner las pilas sobre esto. ¿De acuerdo? Porque si no, las multinacionales, las transnacionales, que son las que dominan los datos, van a querer en un momento, o de repente ya lo están queriendo hacer, dominar a los países, dominar a los estados. Entonces los estados tienen que tener ese conocimiento, esa visión, esa estrategia para justamente generar procesos de transformación digital de los servicios públicos del Estado, ¿no? Bueno, y finalmente, queridos alumnos, quiero decirles de que cuando ustedes formulen proyectos, ¿de acuerdo? Los proyectos tienen que ustedes que formular, tienen que hacerlo bajo el enfoque de cadena de valor de los componentes. Siempre formúlenme proyectos con 3 componentes, no me hagan uno solo, porque si no me van a generar elefantes blancos. Segundo, formúlenme proyectos bajo un enfoque de masificación de los servicios, masificación, masifíquenme los servicios, incrementenme la cobertura a nivel nacional si es posible. No me hagan proyectos aislados, no quiero proyectos aislados. Tercero, los proyectos tienen que ser importantes, ustedes tienen que tomar total conciencia de que todos los servicios públicos son servicios públicos que crecen como redes de servicios públicos. Y bajo este concepto de red de servicios públicos, ustedes tienen que tener una arquitectura de cómo se componen estos proyectos. Tienen que tener un componente de transporte, transmisión o red principal, de donde va a venir la oferta del servicio, y tiene que llegar a un punto donde se va a distribuir ese, ese servicio mayorista hacia los usuarios finales, hacia la última milla, hacia la red de distribución, hacia la red de acceso, ¿no? Entonces tienen que asegurar ustedes que la oferta, la gran oferta, la red principal, la transmisión, la generación, el transporte, la transmisión, se conecte con tu red de distribución al usuario final para que sea exitoso. Bien, queridos alumnos, quiero agradecerles a todos y a cada uno de ustedes, todos y todas, no sé, y a cada uno de ustedes su asistencia a nuestro curso, agradecerles su presencia, sus preguntas, ha sido un curso bastante interesante, no sé por qué no se han animado a preguntar en las últimas clases, pero eso quiere decir que han entendido todo o no han entendido mucho, pero bueno. Bueno, yo queridos alumnos, bien, yo la intención, como se han dado cuenta, es que ustedes sean excelentes gestores de inversiones y los necesitamos a lo largo y ancho de todo el Perú en todos los tipos de servicios. Necesitamos mucha gente capacitada
para sacar adelante el Perú, ¿no? Porque las inversiones, de la manera como les he propuesto que se hagan, van a generar mejores condiciones de calidad de vida para los peruanos, que van a hacer que cada uno de nosotros podamos desarrollar nuestros dones, nuestras habilidades y competencias, y podamos tener una adecuada calidad de vida y una realización personal en digamos, en el paso por este viaje, por esta vida que estamos transitando y que me ha tocado en este momento compartir con ustedes. Espero haber contribuido, enriquecido con un poco su experiencia de vida, y espero que puedan ustedes aprovecharlo y que haga algún tipo de diferencia en su día a día. Muchísimas gracias nuevamente. Su profesor Eduardo Ulloa González se despide hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Hasta luego.